La variabilidad genética en bacterias son las formas de reproducción, ya que éstas no cuentan con reproducción sexual. De ello sacamos la mutación y la obtención de nuevos genes como exógenos o la reorganización de los genes. Existen variantes, de las cuales son la transformación, la conjugación y la transducción. La transformación consiste en la transferencia de material genético libre. La célula receptora capta un trozo de material genético de la célula donadora y así se produce una reproducción de la transformación. La conjugación consiste en la transferencia de material genético entre dos bacterias unidas físicamente. Está mediado por un pil sexual. La célula donadora es F positivo y tiene el pili sexual, y la receptora es el F negativo. La transducción consiste en la transferencia de material genético encapsulado dentro de un fago. Es un fenómeno muy frecuente en la naturaleza y existen dos tipos: transducción generalizada y transducción especializada. La reproducción sexual de los protistas unicelulares. La conjugación. Durante la conjugación, las dos células que se aparean se acercan y son capaces de intercambiar algunos de sus micronúcleos. Una vez que se dé el intercambio, las células se separan, por ejemplo, los paramecios. Singamia. En este proceso, las células completas se comportan como gametos y funcionan sus citoplasmas y sus núcleos, lo que permite la recombinación del ADN, como las algas pardas. La reproducción asexual de los protistas unicelulares son reproducción asexual en la que el material genético se duplica por mitosis, mientras que la célula se alarga y el citoplasma se divide en dos células hijas. Cada una se queda con una copia del ADN, por ejemplo, las amebas. La fisión múltiple. Esta reproducción es similar a la fisión binaria, pero en este caso se produce más de dos células hijas. La esporulación. El núcleo se divide muchas veces formando una célula polinucleada que origina muchas células hijas, por ejemplo, los radiolarios. La gemación. La célula madre produce células hijas más pequeñas o yemas, que se desprenden y forman células semejantes a ellas. Las mutaciones en las bacterias son cambios en el ADN que pueden heredarse a la descendencia y que generan variación genética entre las poblaciones de una misma especie. En las bacterias pueden originarse por problemas durante el proceso de duplicación del ADN. La mayoría de las mutaciones tienen escaso efecto sobre las bacterias, pero algunas pueden llegar a proporcionar una ventaja selectiva para la supervivencia de las bacterias cuando se ven amenazadas por el entorno, el hospedador o el tratamiento. Entre más se duplica un genoma, la probabilidad de errores genéticos crece y con ellos aumenta la aparición de mutaciones, que pueden ser muy desventajosas en el caso de las bacterias, ya que su resistencia a los antibióticos puede estar asociada con este tipo de cambios del ADN. Las mutaciones pueden ser espontáneas, mutaciones, suceden al azar y por lo tanto pueden aparecer bacterias resistentes a un antibiótico sin haber estado en contacto con este. La mutación inducida es cualquier cambio permanente que se produce en la secuencia o en la organización del material genético. La reproducción de las bacterias. Las bacterias, al ser organismos procariotas unicelulares, no tienen una versión masculina o femenina. Las bacterias se reproducen asexualmente en la reproducción asexual. La madre
entre comillas, produce una copia genética idéntica de sí misma. Las bacterias se reproducen a través de un proceso denominado fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se copian a sí mismos y forman copias genéticamente idénticas. Entonces la célula aumenta de tamaño y se divide en dos nuevas células hijas. Las dos células hijas son idénticas a la célula madre. La fisión binaria puede ocurrir muy rápidamente. Algunas especies de bacterias pueden duplicar su población en menos de 10 minutos. La reproducción sexual no se produce por las bacterias, sin embargo, no todas las nuevas bacterias son clones. Esto se debe a que las bacterias se pueden adquirir un nuevo ADN. Este proceso se produce de tres maneras diferentes. Conjugación. La conjugación, el ADN pasa a través de una extensión en la superficie de una bacteria vieja a otra bacteria. En el intercambio esencial del ADN de las bacterias es a través de la conjugación. La transformación. En la transformación las bacterias recogen parte del ADN de su entorno. Transducción. En la transducción los virus que infectan las bacterias llevan el ADN de una bacteria a la otra. Reproducción de las protistas. Puede ser asexual o sexual, con gametos, frecuentemente alternado con asexual y la sexual. En la misma especie, las algas pluricelulares presentan a menudo alternancia de generaciones, no existe un embrión en ningún caso. Las protistas se encuentran entre los más importantes componentes del plancton, del bentos y del edafón. Hay mucho mutualismo con los flagellados que intervienen en la digestión de madera por los termes o los habitan en un rumen de las vacas. El simbionte algal o de los líquenes es casi siempre una alga verde unicelular. Ciclos de vida de protistas. Las protistas son haploide durante la mayor parte de su vida. La fecundación se produce por la unión de dos células fecundantes de cepas diferentes y da origen a un cigoto diploide. Por su parte, produce una cubierta gruesa que le permite permanecer latente durante condiciones rigurosas. Después de este periodo de latencia, el cigoto se divide por meiosis, formando 4 células haploides. Cada célula haploide puede reproducirse asexualmente por mitosis, para formar más células haploides o en condiciones ambientales adversas. Las células haploides de una línea fecundante particular pueden fusionarse con células de un tipo opuesto, iniciándose así otro ciclo sexual.